Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es tu hermano Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí en un episodio más de tu programa que ha hecho el favorito de todos los viernes, El Texto Sin Pretexto. Un programa de interpretación bíblica donde semana tras semana analizamos, amén, la palabra del Señor desde su contexto, amén. Así que y estamos aquí contentos, alegres, en vivo desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, y estamos también a través de las redes de Facebook. Puede entrar a través de Triunfo 96.9, a través de la página de YouTube, amén, a través de la aplicación de Triunfo. Puedes, verdad, escucharnos y vernos a través de diferentes medios. Y como todos los viernes me acompaña nuestra hermana Daluán Nieves. Dios te bendiga, Daluán, buenos días. Amén, amén. Bendiciones, profesor, y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados y amigos que se encuentran conectados por los diferentes medios. Muchas bendiciones, y vamos a estar entonces hoy aquí divirtiéndonos un ratito y aprendiendo de la hermosa palabra del Señor, que continuamos hoy, mejor dicho, con Mateo 9. Amén, en la base bíblica que tenemos para hoy, Mateo 9, para que la busquen en sus Biblias, del 18 al 25 y nos acompañen, amén. Amén, así que como siempre queremos, ¿verdad?, dejarles saber a todos los amigos, hermanos que nos escuchan, que usted siempre puede enviarnos sus dudas, sus preguntas, ya que este es un programa no solamente donde discutimos algunos pasajes de la palabra del Señor, sino que también contestamos las preguntas que nuestros hermanos nos envían. Así que usted puede enviar sus preguntas ya sea a través de correo electrónico o a través de el número de teléfono que, ¿verdad?, ya mismito estaremos brindando por ahí. Así que ahí tenemos el correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, o el número de teléfono 787-503-4125. Y vamos, como dijo nuestra hermana Dalván, a trabajar Mateo 9, los versículos del 18 en adelante, que es un relato muy famoso y muy conocido. Sí, así que vamos a conocer verlo. otros aspectos hoy. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Muy bien. Este pasaje es el pasaje del relato, ¿verdad?, de la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Un pasaje que es muy interesante porque aparece por lo menos en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Vamos a ver y vamos a destacar porque Mateo tiene unas peculiaridades y Marcos y Lucas tienen otras peculiaridades en este pasaje, y obviamente yo voy a ir trayendo algunas cositas que aparecen en los otros evangelios que no aparecen en Mateo, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que tenemos en este pasaje es que, fíjese, Mateo no menciona el nombre. Exacto. ¿Verdad? Mateo sabemos que es judío y que le escribe a la comunidad judía. Así que Mateo decide mantener en anónimo a este principal de los judíos, ¿verdad? Como vemos el texto, dice: un hombre principal se postró. Exacto. Sin embargo, Marcos y Lucas, que pues no tienen ninguna relación directa con la comunidad judía, pues no les molesta en decir, pues mira, ese individuo se llamaba Jairo, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vamos a ver ahí, que Mateo no dice, que Marcos y Lucas sí dicen. Ahora, hay otro detalle, y es que
en Mateo se nos presenta la hija de Jairo de la siguiente forma. Ella dice, mi hija acaba de morir. Exacto. Ok, más bien pon tu mano que ella vivirá. En Marcos y en Lucas, Marcos dice que se está muriendo. Ajá. Ok, Lucas dice que está agonizando. Obviamente Lucas como médico pues utiliza ese término. Y escuché una vez una persona decir, la Biblia se contradice porque Mateo se murió, pero en Marcos y en Lucas se está muriendo. Bueno, hay algo aquí muy interesante y esto se le conoce como un hebraísmo, porque los judíos no ven las cosas en puntos medios. Exacto. O sea, los grises no existen. Exacto. O las cosas son blancas o negras, ¿verdad? Y para un judío, o usted está vivo, o usted está muerto. Exacto. ¿Ok? O sea, eso de que está más para allá que para acá, como decimos nosotros acá, no. O sea, o estás vivo o estás muerto. ¿Ok? Y esa es una de las posibilidades del por qué Mateo menciona que la hija ya murió. Obviamente, sabemos por los otros evangelios que más adelante le dicen, mira, no molestes al maestro porque ya literalmente que murió, ¿ok? Otra posibilidad que cabe es que Mateo, si miramos siempre su forma de escribir, es mucho más corta, a pesar de que es un evangelio más largo, pero él va como que más al grano. ¿Ok? Él se omite los detalles. Ejemplo, Marcos es muy interesante porque resalta las impresiones de las multitudes. Exacto. Algo que Mateo no hace, ¿verdad? Pues otra posibilidad es que entonces Mateo dice, mira, pues vamos al grano, la muchacha como quiera se murió, pues mira, va donde Jesús, exacto, ya con la muchacha muerta. Pero Marcos y Lucas le prestan más detalle al asunto de que primero estaba agonizando, ¿verdad? Posiblemente cuando el padre salió a buscar a Jesús, exacto, estaba viva y en el proceso pudo fallecer. Así que vemos esa primera parte, ya usted sabe que Marcos y Lucas lo identifican. Mateo dice, pues déjame no tirarlo al medio, por lo menos solamente menciono que era un principal de los judíos. Exacto. Algo que aunque, ¿verdad? Mateo no habla no dice su nombre, pero sí dice que se postró delante de Jesús. Dice que se postró delante de Jesús, e incluso que la verdad, vemos más adelante que, como acabas de mencionar, que la persona que va a avisarle que su hija muere, llama a Jesús maestro. Muy bien. Okay, así que vemos que aquí, a pesar de que eres un principal de la sinagoga, reconoce la autoridad de Jesús. Amén, de la autoridad de Jesús. Dios es bueno. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Muy bien. Obviamente en el pasaje se introduce la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Una historia muy conocida, hasta hay muchos cánticos relacionados al tema. Para poder entender un poquito el contexto de esto, tanto los leprosos como las mujeres en flujo eran básicamente, cargaban con un estigma bastante fuerte. Exacto. Ciertos recursos que nos hablan del contexto cultural nos mencionan, por ejemplo, que en el caso de los leprosos cargaban como una especie de cencerro, campana, una campana, ¿verdad? Y tenían que entonces gritar leproso, exacto, leproso, y la gente pues obviamente se separaba en el camino. En el caso de las mujeres con flujo, cuando caminaban, se les tenían como unas especies de campanillas, unos cascabeles, ¿verdad? Que según caminaban, pues ese sonido avisaba que una mujer inmunda estaba acercándose. Exacto. En este caso se nos menciona que lleva 12 años. O sea, me llama la atención porque Mateo no entra en mucho detalle de los gastos que esta mujer incurrió. Marcos es el que más duro le tira a los médicos. Sí. Porque Marcos dice, mira, esta mujer gastó todo.
y lo gastó en médicos, y los médicos nada pudieron hacer por ella, y Marcos acentúa, antes le iba peor. O sea, que Marcos coge con la clase médica y arrasa con ella. Lucas, que es médico, pues le tira la toallita a los médicos y dice, pues mira, ella gastó todo lo que tenía, pero nadie pudo hacer nada por ella, ¿verdad? Por lo menos Lucas dice, déjame tratarlos bien porque son compañeros de oficio, ¿ok? Mateo, pues no menciona esos detalles, pero entonces hay que entender físicamente, Daluán, cómo aquella mujer podía verse. O sea, son 12 años. O sea, la hemoglobina, si hacemos un análisis, más si tuviéramos un doctor para preguntarle todos los efectos físicos. Sí, la fortaleza, la fuerza, el ánimo. La apariencia nada más, o sea, la apariencia de aquella mujer a distancia tenía que verse, ¿verdad? Hemofílica, anímica, sin fuerzas. Pero a esta mujer no le importó el estigma, ¿ok? Porque había un estigma sobre ese tipo de mujer, ¿ok? Y ella se apresta y dice, si yo tocare el borde de su manto. ¿Ok? Cuando habla del borde, ¿a qué se refiere? Jesús era rabino. Y Jesús, como todo rabino, cargaba lo que se conocía el tzitzit, que eran como unos flecos color azul. Y esos flecos representaban la ley de Dios. O sea, que ella sabe que Jesús hace milagros, que Jesús hace maravillas, pero ella dice, para no declarar, porque si ella tocaba a Jesús físicamente, lo hacía impuro ceremonialmente. Exactamente. ¿Okay? Así que ella dice, si yo toco por lo menos el borde de su manto que representaba la ley, pues yo seré salva. Entonces, cabe destacar en este episodio que fíjate que ella no utiliza el término sana. Exacto. ¿Verdad? Y en los demás evangelios se sigue usando el mismo término de salva. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva judía, la salvación es integral. O sea, nosotros a veces acá en Occidente, como que el Señor me sane, pero que no me salve. O sea, como que diferenciamos la salvación espiritual de la sanidad del cuerpo. Exacto. ¿Okay? Para el judío era algo integral. Exacto. O sea, si soy salvo físicamente, pues también hay una implicación espiritual. Exacto. ¿Okay? Así que eso es muy interesante, como la Biblia nos presenta la sanidad como parte, como manifestación de la salvación. Amén. ¿Okay? La gracia y no Dios. Como una cosa aparte. Exacto. De que yo estoy salvo espiritualmente, pero a nivel de salud, pues estoy chavado, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? No, eso no es como la Biblia lo presenta. Ahora, me llama la atención, Mateo es muy corto en el relato, pero entre Marcos y Lucas vamos a ver que en una Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero en otro de los evangelios dice que Jesús se voltea, la mira y pregunta quién me ha tocado. O sea que cuando juntamos los tres evangelios, esto es como que te estoy mirando, yo sé que fuiste tú, pero yo estoy preguntando quién me ha tocado. Y claro, los discípulos dicen, maestro, la multitud te aprieta. Y ella entonces, según cuando juntamos los relatos de los tres evangelios, dice que ella temiendo porque fue descubierta. Exacto. O sea, ¿cómo fue descubierta? La mirada de Jesús. Amén. La mirada penetrante de Jesús la descubre, ¿verdad? Jesús no le dijo, eres tú, pero su mirada. Amén. ¿Quién me ha tocado? Y mirándola fijamente, es como diciendo, descubrí que fuiste tú. Y ella entonces se acerca y le confiesa, ¿verdad? Todo lo que había sucedido en su cuerpo y que la fuente de su sangre se había secado desde aquel mismo momento. Así que es muy interesante este paréntesis que se hace en el milagro de la hija de Jairo, ¿verdad? Cómo entonces hay misericordia y gracia fluyendo para esta mujer que se acerca al Señor, que dijo, mira, no me importa lo que digan, yo voy a buscar mi milagro. Amén. Así tenemos que hacer, tenemos que luchar por nuestra salvación. Eso es así. Amén, pero hay que ser humilde y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Amén.
Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Muy bien. Amén. Cuando juntamos los relatos de los otros evangelios, la multitud no llegó hasta la casa. O sea, Jesús mantuvo la gente que le seguía junto a sus discípulos a cierta distancia. Jesús trae 3 de sus discípulos y entra solamente con los padres. Ahora, interesante, se están tocando flautas, están tocando instrumentos, hay gente haciendo alboroto. Esto nos relata, ¿verdad? O nos revela cierta cosa social, y es que esta familia era pudiente. Exacto. O sea, cuando usted moría, si usted era pobre, pues mire, básicamente no había mucho funeral en el proceso, simplemente o se le tiraba por el río Jordán para abajo, ¿ok? Porque pues eso de tener un cementerio, eso no existía. La gente que tenían tumbas personales, eso revelaba su estatus económico. Exacto. ¿Ok? Y si miramos hoy en día, hoy hasta morirse es un lujo, dicen por ahí. Así que, pues, y la otra forma en que una persona que era pobre disponían de su cuerpo era también llevándolo al Valle de los Hijos de Hinnom, donde estaba una vena abierta de lava. O sea que si no te tiraban por el Jordán hacia abajo, te tiraban por esa vena de lava que estaba abierta, y ahí tiraban los cadáveres. ¿Okay? Así que quienes hacían un proceso funeral implica que tenían cierto nivel económico. Ahora, las personas pudientes, era luz y costumbre en el proceso funerario, primero contratar lo que nosotros llamaríamos en nuestro contexto las lloronas. Exactamente. ¿Ok? O sea, literalmente. O sea, en Puerto Rico la gente llora solo. O sea, usted ve una película y la gente se echa a llorar. Somos muy emotivos. Sí, somos muy emocionales. Pero acá se contrataba a un cierto sueldo a un grupo de personas que se dedicaban a llorar, a lamentarse. Y obviamente ellos lloraban de una forma muy típica, porque ya las mujeres se daban en el pecho y emitían unos gritos. ¿Ok? Esa era la forma que le avisaba a todo el mundo que, espérate, hay luto en esa casa. Y adicional, pues, se daba ciertos toques de flautas, etcétera, como parte del servicio funeral que se estaba llevando a cabo. Y en ese momento Jesús manda a sacar a todo el mundo. Obviamente, ¿verdad? Jesús está rompiendo con parte de la tradición cultural de su época y entra a aquel lugar, y entonces realiza el milagro de resucitar a aquella niña. Según uno de los evangelios dice pues que Jesús le dice: denle de comer a esta muchacha, ¿verdad? Así que y vemos este milagro, o sea, un milagro por partida doble. De una mujer atormentada por esta condición de flujo de sangre por 12 años, y una niña de 12 años, ¿verdad? Obviamente el 12 parece que hay un simbolismo por ahí envuelto, que obviamente recibe la sanidad de parte del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a entrar a las preguntas. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos por ahí en el día de hoy. Amén. Bueno, la primera pregunta: si Dios creó los cielos y la tierra, y lo que Dios hace, lo hace bien, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Muy bien, vamos a contestar esta preguntita rapidito. Bien, cuando vemos el pasaje de Génesis 1, 1 al 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Para tenerlo en perspectiva. Primero, la palabra que se usa para crear, ¿ok? Cuando dice que creó Dios, es el término hebreo bará. La palabra bará es un término que se utiliza para crear algo completamente nuevo. Exactamente. ¿Okay? O sea que cuando Dios fue a crear, y este término específicamente en la Biblia se utiliza para Dios. Exacto. Dios es el único que puede crear cosas nuevas. Nosotros, los seres humanos, creamos de la materia existente. Exacto. ¿Ok? Eso es importante. Y obviamente también se usa para hablar
de crear sin materia, preexistente. Exacto. Que eso hay un término que se utiliza a nivel teológico, que es la doctrina de la creatio ex nihilo. Exacto. O sea, ¿qué significa eso en español, en arroyo habichuela? Creación de la nada. Exacto. O sea, Dios es el único que puede crear de la nada. Dios es el que crea la materia. Amén. Dios es el que crea el tiempo. Y mire, entrándonos un poquito para estos y nuestros jóvenes que a veces reciben la influencia de las universidades, no de que esto fue el Big Bang, la explosión, esto, lo otro. Mire, usted sabe que hay un laboratorio donde están tratando de crear materia y antimateria. Exacto. Porque esos son los dos componentes que hay en el espacio. Sí. Ahora, mira lo sorprendente. ¿Qué sucede con estos científicos? Que no pueden crear la materia como debe ser porque la cantidad de antimateria se come a la materia. ¿Ok? Entonces, algo que demuestra el espacio y el universo es que tiene el balance tan perfecto de antimateria que esa antimateria no puede comerse a la materia. Exacto. O sea, que se necesita una mente poderosa, perfecta, que esté por encima de la de nosotros para crear el universo de manera tan perfecta que el universo no se coma a sí mismo. Exacto. Porque según los científicos están tratando, y como yo digo, jugando el ser Dios, no pueden crear. Amén. No pueden crear porque cuando tratan de crear, la antimateria destruye la materia. Sí, y eso se llama la partícula de Dios. La partícula de Dios. Muy bien. De Higgs. Así que eso es muy interesante. Y lo otro, para lo que viene a la pregunta, si Dios crea todo en orden, todo lo crea bueno, Amén. ¿por qué aparece la expresión desordenada y vacía? Bueno, la expresión hebrea que se utiliza ahí es el término tohu babohu. ¿Ok? Repito, la expresión hebrea, tohu es una palabra, ba es i, ¿verdad? Es el término i, y bohu es otro término, ¿verdad? Cuando se junta tohu babohu. Ok, ¿qué es eso de tohu babohu? Hoy usted aprendió una palabra nueva, sí, y se le prende una neurona nueva también. Pues mire, describe un lugar desolado o algo que está vacío. O sea, que el asunto que utiliza Reina Valera como desordenado y vacío, más bien está que desolado, no es en desorden per se, sino algo que está desolado. ¿Qué es algo desolado? Que no hay nada ahí. No hay nada ahí. Pero no hay nada, o sea, dentro. Algo que está vacío, algo que no tiene nada, eso es lo que había antes de Dios comenzar a crear. Así que, más que implicar desorden, como entenderíamos, ¿verdad?, por la forma en que Reina Valera lo expresa, tohu babohu, que es el término hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere a algo que está vacío y que está desolado. O sea, es algo donde no hay nada. Exacto. ¿Ok? Totalmente vacío. Y de ese vacío, Dios comienza por medio de su palabra a crear. Amén. Así que ya usted sabe, cuando usted se encuentre nuevamente con desordenado y vacío, acuérdese de esta expresión, tohu babohu. ¿Ok? Así que eso implica que está desolado y vacío. Exacto. Muy bien, vamos para la segunda pregunta. Amén. ¿De dónde era la mujer de Caín si la única descendencia era la de Adán? Muy bien, esta pregunta la habíamos trabajado en una ocasión anterior, pero vamos a verla para beneficio de nuestros hermanos oyentes. Estuvimos mencionando aquella vez que la intención del Génesis no era trazar la historia general de la raza humana, ¿verdad? Y usted dirá, pero sí, el Génesis tiene historia, sí, tiene historia, pero tiene historia desde una perspectiva que nos lleve al nacimiento de la nación de Israel. Esa es la intención del autor. El autor no le interesa narrar de dónde salieron las otras naciones. Lo que le interesa es, mira, el primer ser humano, los errores que cometieron, sus primeros hijos, Abel por ser la primera víctima de homicidio, Caín por ser el primer homicida, y Set, que es obviamente de donde sale
Noé, Abraham y por consiguiente Israel, ¿ok? Así que la intención del autor es trazar de dónde viene Israel, del linaje de Set, ¿ok? Pero entonces, ¿de dónde sale la esposa de Caín? Bueno, la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, o sea, no nos da más detalle porque la intención no es trazarnos toda la historia, sino dejarnos saber que, pues mira, ellos tuvieron muchos hijos e hijas, es el comienzo de la raza humana. Obviamente ya cayeron en pecado, pero las enfermedades no están como en el día de hoy, ¿verdad? Exacto. Está todo apenas comenzando y ciertamente de todos esos hijos e hijas es que entonces comienzan los primeros grupos humanos, ¿verdad?, a dividirse sobre la tierra. Exacto. Así que básicamente surgen de ahí es que surge entonces la primera, ¿verdad?, o la esposa de Caín y obviamente los primeros descendientes. Salen de que del linaje, acuérdense que Adán y Eva vivieron varios cientos de años, ¿ok? No fueron 80 ni 100 años. Así que la Biblia deja eso abierto. ¿Cuántos hijos e hijas tuvieron? Montones, ¿verdad? Exacto. Y de todo ese montón pues fueron procreándose y multiplicándose. Exacto, que ahí es lo que viene de hablamos de la práctica del levirato, ¿verdad? De la práctica que aún a veces existe en regiones del mundo, de que se casan primos con primos, ¿verdad? Y todo esto pues hoy en día todavía es permitido. Sí, inclusive hay ciertos lugares donde tienen que tomar de su familia para poderse casar. Así también era una práctica de en la antigüedad de los reyes, las reinas se casaban entre sí para mantener su poder también. Eso es así que pero mi gente, hablaste ahorita algo de ¿qué fue que mencionaste? ¿El del Goel fue o...? El levirato. Lo mencionaste por ahí. Vamos a hablar de eso, pero eso viene en la próxima pregunta. Pero antes de irnos a la pausa, queremos recordarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que nos envíen sus preguntas. Amén. Tenemos el numerito de teléfono por ahí, el 787-503-4125. Mándenos sus preguntas, sus dudas. No hay preguntas tontas o bobas, no, amado. Al contrario, después que sea de Génesis al Apocalipsis, todas las preguntas son válidas. Amén. Amén. Y estaremos dando foro aquí en este programa que tú has convertido el salón de clases de la radio. Amén. Amén. Así que nada, queremos retomar ya mismito las preguntas, pero vámonos a una pausa. Así que estaremos regresando más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestro programa. Así que, Dalwan, estuvimos trabajando, ¿verdad?, varias preguntitas ya en la primera parte de la programación. Amén. Así que tenemos por ahí otras preguntitas más, ¿verdad? Sí, pero vamos a saludar. En el día de hoy le damos gracias, ¿verdad?, al pastor Edwin Alicea Torres, que nos está acompañando, a mi amada esposa, que siempre se conecta por ahí, la hermana Bestalí Vadillo, ella fielmente ahí está conectada, y también está por aquí la hermana Leslie Cruz de Bajuras, amén, Sonia Blas Acevedo, María Figueroa, amén. Amén. Y tenemos al hermano Virgilio, ¿verdad?, que nos pide oración por su hija Shirley, que está en proceso de parto. Amén. Así que, hermano Virgilio, vamos a estar orando por Shirley para que el Señor le dé ayuda, fortaleza y pueda realizar esa labor tan encomiable que el Señor nos ha dado a nosotros las mujeres. Amén. Muy bien. Así pues que eso bendiciones es, a todos, ¿verdad?, los amigos y los que se siguen conectando, ¿verdad? Por ahí Aida Martínez, Tania Vega, ¿verdad? Y todos los que se siguen conectando a través de las redes, pues les damos las gracias, ¿verdad?, siempre por su fiel sintonía y por compartir, ¿verdad?, con sus allegados, con sus amigos, los enlaces de este programa para que otras personas también sean edificadas a través de esta programación. Amén. Así amén. que Pues continuamos. Pues vamos para la tercera pregunta, claro, de la mañana de hoy. Amén. ¿Por qué Boaz redimió a Ruth si él era pariente de Noemí? Muy bien, esta pregunta tiene que ver con el asunto de
Usted sabe la historia de que Elimelech se había casado con Noemí, y en un tiempo en que en Belén, dice la historia que había hambre, ¿verdad? Belén significa casa de pan. Así que en la casa de pan no había pan. Así que, ¿verdad? Es una ironía. Sí, y se fueron para Moab, y ellos tenían dos hijos, Kelión y Malión, ¿verdad? Kelión y Malión se casaron con dos chicas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Orfa significa rebeldía, Ruth significa amistad. Así que, y Kelión y Malión, que significa enfermizo y depresivo. Exacto. Pues los dos se murieron. Y Elimelech, que significa Dios el Rey, también se murió, ¿verdad? ¿Por qué digo esto y traigo esto? Porque acuérdense que en la Biblia los nombres no son dichos por mera casualidad. Exactamente. Hay un mensaje detrás, ¿verdad? Que cuando Dios deja de ser nuestro Rey, pues las cosas no funcionan igual. Sí. Así que, y esta familia estaba en crisis. No, imagínense, se van buscando, mire, mejor porvenir en otro lugar, y no fue el mejor porvenir. Por eso es importante siempre buscar la voluntad del Señor, que sea Dios dirigiéndolo. Pero quedó entonces ahora Noemí, viuda y sin sus dos hijos. Exacto. Así que la pobre Noemí, que su nombre significa dulzura, cuando ella se entera que, espérate, ahora sí hay pan en Belén, ¿verdad? Hay comida, la cosa mejoró, las crisis no son eternas, pues ella regresa y la gente le dice, oye, ¿no es esta Noemí? Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea que le echó la culpa a Dios también de su desgracia, ¿verdad? Pero en ese proceso, Ruth, que era su yerna, ella le había dicho, mira, que váyanse porque yo no tengo nada que ofrecerle, no tengo otro hijo, y si de tener un hijo, ustedes no van a esperar que crezca para casarse con ellos. ¿Por qué? Porque el uso y costumbre era que las mujeres pues dieran herencia, ¿verdad? A través de los hijos. Exacto. ¿Ok? Pero en este caso, Noemí no recibió nietos ni de Orfa ni de Ruth. Sin embargo, Orfa se va para su tierra, pero Ruth le dice, mira, ¿sabes qué? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que ambas regresan, ¿verdad? En este caso Noemí regresa, Ruth la acompaña a Belén. Y ahora Noemí está buscando que se cumpla lo que se conoce como el pariente cercano, conocido como el Goel, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces sobre eso. ¿Qué era el Goel? El Goel significa el rescatador, ¿verdad? Inclusive el término que se usaba en aquel momento era el Goel Hadam. Goel Hadam significa el vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque habían diferentes situaciones en las que un pariente cercano podía intervenir. Por ejemplo, este pariente cercano tenía la obligación de intervenir en favor de un miembro de una familia caída en desgracia. Por ejemplo, librarle de la esclavitud, si era que esa persona había caído en esclavitud, pagar sus deudas, suscitarle posteridad casándose con la viuda. Exacto. Eso vamos a hablar ya mismito, ¿verdad? Y de esa manera el Goel entraba en acción, ¿verdad? Por ejemplo, si un familiar se había visto obligado a venderse por deudas a un extranjero, su pariente más próximo, podía ser su hermano o su primo, ¿verdad? Dependiendo cómo fuera la familia, tenía la obligación de rescatarlo. Y la base bíblica de eso está en Levíticos 25:47. También había un principio que regía en el caso de pérdidas de posesiones vendidas por necesidad. Si se vendía una herencia, un terreno por necesidad, y ahora este pariente quedaba desprovisto, pues ese pariente cercano se veía en la obligación de comprar o redimir esa heredad. ¿Okay? Otro de los deberes del Goel era entonces casarse con la viuda sin hijos del fallecido. Exacto. Que eso es lo que se conoce como la ley del levirato, que viene de la expresión latina levir. Levir significa cuñado.
¿verdad? Y de ahí es que viene el término. Así que la ley del levirato, ¿qué establecía? Lo que pasa, por ejemplo, en Ruth. Ruth enviuda, pero no tiene hijos, ¿ok? Y acuérdense que en aquel momento las mujeres quedaban desamparadas. Exacto. Entonces, había que darle provisión a esta madre dándole hijos. Pero ¿qué sucedía? Que ese hijo que iba a engendrar iba a ser del difunto. O sea, exacto, a nombre del difunto. O sea, ya el difunto no está. Pero para que entonces tuviera herencia y esta mujer no quedara desprovista, pues entonces este pariente cercano, que en el caso de Ruth fue Boz. Boz era pariente ¿de quién? De Noemí. Exacto. ¿Ok? ¿Por qué redime a Ruth? Porque ella es la viuda de su pariente. Exacto. ¿Verdad? Los hijos, en el caso de los hijos de Noemí, ellos son su pariente cercano. Según la Biblia, había otro pariente Exacto. que tenía el primer derecho, pero Boz dice, mira, tú estás interesado en casarte con la viudita. Bueno, no sé, tienes que comprar la heredad. Exacto. Porque si no compras la heredad, o sea, es la viuda con la heredad. Bueno, yo no estoy disponible para mucho revolú. Y entonces ahí es que entra Boz y termina cumpliendo lo que es el asunto del levirato, redimiendo entonces a Ruth y dándole obviamente hijo, descendencia, y ese primer hijo obviamente iba a ser hijo del difunto, se convertía en hijo del difunto para que éste heredara lo que el difunto había dejado. Así que esa era una forma de justicia social, vamos a decirlo así, para descendencia. ¿Cómo? Para mantener la descendencia. Exacto, ¿verdad? Y que hubiera descendencia dentro de esa familia. Así que vamos a una cuarta pregunta que tiene que ver con una promesa que hizo un juez de Israel. Sí. Así que vamos a verla. En Jueces 11 encontramos un relato sobre el voto que hizo Jefté a Jehová, que cualquiera que saliera a recibirlo cuando él regresara victorioso de los amonitas, lo ofrecería en holocausto. Quien sale a recibirlo es su única hija. ¿Podría explicarlo? Muy bien, vamos a ver la base bíblica para que entonces los hermanos comprendan de qué se trata el relato. Jueces 11, 31 al 37, dalo así, puedes dar la lectura. Amén. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos todos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Muy bien. Este pasaje, ¿verdad? Muy interesante. Quiero primero destacar, antes de empezar a explicar, que la época de los jueces es una época muy particular. Los jueces, si usted lee ese libro, hay una parte donde dice que en esa época cada cual hacía como mejor le parecía. ¿Por qué? Porque se había levantado una generación que no conocía del Señor. Así que eso es importante que lo entendamos a priori, ¿verdad? Porque es fácil juzgar la situación, pero hay que entender que en esta época Dios se proveyó
de libertadores, y yo voy a usar un adagio que usamos acá en Puerto Rico, a falta de pan, galleta, ¿verdad? O sea, Dios tuvo que escoger de lo que había. ¿Y quién era Jefté? Jefté por mucho tiempo se dedicó a robarle a las otras tribus. Okay. O sea, el tipo no era, ¿verdad? Un tipo un muy devoto, moral, exacto. y muy ético, pero Dios lo escogió porque dentro de lo que había, pues Dios tuvo que bregar con Jefté. Y Jefté en un momento dado es un hombre que es muy ambicioso, tiene su propio orgullo. Él dice, pues mira Jehová, si tú me das la victoria, el primero que me salga a recibir, ese lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Ok? Él hizo una promesa. Obviamente lo que nos está enseñando esto es que no podemos ser muy apresurados de palabras, ¿verdad? Y haciendo promesas. Hay gente que le promete al Señor todos los años y después no cumplen, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que es más de esto, pues mire, procede de mal. Exacto. Así que, ¿y qué sucede? Que cuando Él regresa, que Dios le da la victoria, pues quien le sale a recibir es su única hija. Era el uso y costumbre de ¿verdad? En tiempos muy antiguos, que cuando en un clan, ¿verdad? Desde la época de los patriarcas, regresaban de alguna guerra, de alguna conquista, pues las hijas salían danzando como una forma de recibimiento por la victoria. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que fíjese que él se rasca los vestidos como muestra de que, espérate, metí la pata. O sea, hice una promesa y quien sale es mi hija, ¿ok? Así que él se lamenta por la situación. Claro, tanto Jefté como la hija no conocen que en Levíticos 27 se expresan ahí los atenuantes para cuando se hacía un voto que incluía alguna persona, pues había unos atenuantes donde usted podía cambiar, ¿verdad? Espérate, pues yo hice una promesa de dar a esta persona en voto, espérate, pues ciertos atenuantes, eso podía modificarse. Claro, pues de un día justo. Pero como no tenían conocimiento, o sea, por eso es que mencioné al principio que este es un tiempo donde la gente no conocía del Señor. Exacto. Ellos no conocen lo que el libro de Levítico establece. Ahora, sí me llama la atención que la hija de Jefté, no nos da mucho detalle de ella, pero sí tiene un alto sentido de honor. Exacto. Sí, porque amén. Cuando él se lamenta y dice, ahora hija mía, o sea, tú has venido a hacer lamento por lo que prometí, ella le dice, pues mira, cumple lo que prometiste a Jehová, ¿verdad? Porque ella está alegre de que le dio la victoria, pero pues ya que tú abriste la boca, pues no nos queda más remedio. Hay que ser, exacto, hay que ser responsable. En ese sentido. Ahora, y sí, cuando habla de holocausto, sí, está hablando de que Jefté tuvo que sacrificar a su hija porque él lo prometió. Ahora, la hija pide, dame 2 meses para yo llorar mi virginidad. Ok, ¿por qué? En esta época, verse sin descendencia, sin tener hijos, era una forma de deshonra. ¿Ok? Exacto. O sea, era hoy en día es al revés, la gente no quiere tener muchachos. Sí. Hoy en día el gobierno tiene que incentivar a la gente para que tengan hijos, pero en esta época no tener hijos o morir sin hijos era como una deshonra. Así que por esa razón ella dice, permítame ir a llorar. Inclusive después de esto, el pueblo de Israel, cada cierto tiempo, las jóvenes iban a llorar recordando este evento. ¿Okay? Sí. Iban al campo a llorar y se quedaban en el campo una semana recordando esta situación de que ella pues había sido sacrificada sin poderse casar y tener hijos. Así que en ese sentido, por eso es que ella le pide, mira, tú vas a cumplir tu promesa a Dios, pero permíteme entonces tener 2 meses yo con mis amigas y llorar este tiempo de no haber podido tener hijos y desenvolverse, ¿verdad?, como madre dentro de una familia hebrea de aquel tiempo. Así que enseñanza de esto, ya usted sabe,
no es que usted ahora va a prometer, no, acuérdese, esta situación que sucedió en los jueces, había una generación que no conocía del Señor y que en esta época cada cual hacía como mejor le parecía. O sea que la sociedad en general estaba ciertamente corrompida y la gente se manejaba como mejor entendía. Obviamente lo que está haciendo el libro de los jueces es retratándonos un tiempo, ¿verdad? Y una generación que se alejó de Dios y que no tiene conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que sucede en las sociedades cuando Dios no está? Amén. 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 Porque la Biblia es palabra de salvación, pero si vemos, ahí te presenta tanto, ¿verdad? Lo que son los aspectos civiles, familiares. En la Biblia hay de todo para nuestras circunstancias. Y lo importante que nos presenta en este momento es que cuando vayamos a tomar decisiones, lo hagamos con sabiduría, yendo delante del Señor y conociendo. Si vamos a tomar una decisión, mire, busquemos información, preparémonos para entonces poder ejercer adecuadamente la decisión que vayamos a tomar, porque no importa, de lo que sea, siempre vamos a afectar a otros. Eso es así. Sean nuestras familias, amistades, hermanos en Cristo, siempre vamos a afectar a otras personas cuando tomemos alguna decisión. Así que seamos sabios y busquemos la dirección del Señor. Muy Amén. bien, así que, señor productor, ¿nos quedan cuántos minutos? 3 minutitos. ¿Nos dará para contestar esa última? Bueno, esta está un poquito... ok, Nos da. vamos para allá. Vamos a ver. ¿Qué simbolizan los 4 seres vivientes de Apocalipsis? No era esa pregunta, era y la otra. ok, espérese. Sí. Vamos a hacer la que se nos quedó de la semana pasada. Exacto. Ok, vamos por acá. Se me fue. ¿Por qué? No. La tengo acá. Discúlpeme, sí, porque aquí se me fue. Ok, esa es la que dice, ok. podría explicar el versículo en Arroz y Habichuela de la base bíblica, donde dice que al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, ¿verdad? Porque en una ocasión alguien le dijo en una escuela bíblica que eso no significaba quedarse sin hacer nada y que hay que darse a respetar y no dejarse pisotear. Y la persona que hace la pregunta dice, no entendí si me hablaban de confrontar o de responder de la misma manera. Pues tengo entendido que la paz con humildad es la que se debe buscar. Bien, vamos a contestar esa pregunta de cuando Jesús habla de que el que te dan una mejilla, ponle la otra. Bien, para entender el contexto, si vamos a Lucas 6:22, ahí primero Jesús dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. O sea, y todo esto por causa del Hijo del Hombre. O sea, Amén. Que la causal de lo que tú puedas sufrir es por Cristo. Amén. No es que usted se deje golpear por cualquier situación, no, es específicamente por Cristo. Ok. Bien, lo que básicamente el Señor está estableciendo, ¿verdad? En aquellos tiempos, una de las afrentas más graves o provocaciones personales más graves era el de la bofetada. La bofetada era una señal de desprecio que se hacía con el propósito de ofender, ¿ok? Y lo que entonces Jesús está estableciendo es que el que recibe ese tipo de ofensa por su causa, ¿okay? Porque esa es la condición, no devuelve el desprecio, ¿verdad? Y no busca retribución en los tribunales. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, el ser abofeteado en la cara era razón suficiente para usted ir a un tribunal. Okay. Entonces cuando Jesús dice pon la otra, no es que usted pues literalmente pues está bien, dame otra bofetada. Es que pues en vez de ir a buscar defensa o ir a buscar retribución, si esto es por Cristo, pues mire, súfrala, sufra el menosprecio, sufra el menoscabo por la causa del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que está entonces implicando, en vez de exigir derechos o procurar reparación del daño,
por Cristo, y Jesús lo dijo muy claro muchas veces, el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer por causa del Evangelio y por causa del reino de los cielos, pues somos bienaventurados si nos vituperan. Así que en ese sentido lo que Jesús está diciendo es, mira, mejor sé bienaventurado en el reino de los cielos, sufre por causa del Evangelio y no estés buscando, ¿verdad?, que se te dé retribución por ese daño. Al contrario, siéntete plenamente feliz, que es lo que significa ser bienaventurado, y a eso es lo que se refiere, no el que usted no se dé a respetar, a eso no es lo que se refiere, ¿verdad? Sí. Usted se puede dar a respetar, pero si por la causa de Cristo usted sufre afrenta, usted sufre menosprecio, pues dele gloria y honra al Señor, porque así sufrieron los santos apóstoles y así sufrió nuestro Señor. Amén. Claro que así que a eso es que se refiere. Así que esperamos haber podido contestar las dudas, las preguntas, y en esta parte final pues les animamos como siempre, amados, a que nos envíen sus dudas, sus preguntas. Envíelas ahí al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com y al número de teléfono 787-503-4125, mensaje de texto, ahí usted nos envía sus preguntas. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos, si usted está en el área oeste, le invitamos a que vaya por allí cerca del barrio Bajuras de Isabela, si están los pueblos limítrofes, allí hay una iglesia de Dios Pentecostal, pero si está en el área este, amén, en la iglesia de Aguas Buenas, Iglesia de Dios Pentecostal de Aguas Buenas Pueblo, con el reverendo Jorge A. López Natal, ¿verdad? Le daremos allí la bienvenida, nos gozaremos en el Señor, y de no estar cerca ninguna de esas, lo importante es que llegue a la casa del Señor, que se goce y que reciba la bendición del Espíritu Santo en su vida. Eso, amén. Así que la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional tiene iglesia en los 78 municipios de nuestra isla, así que busca un lugar donde se predique la palabra del Señor, donde se enseñe la sana doctrina, amén, y puedas congregarte para adorar el nombre del Señor. Así que este ha sido, ¿verdad?, un episodio más de tu programa favorito de los viernes, El Texto Sin Pretexto, y nos veremos la semana que viene con la ayuda del Señor. Buen fin de semana. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.